Viajamos en el tiempo al pasado, a la última semana de marzo, justo antes de venirme a Corea y las últimas cosas que tenía que hacer. Hola gente, aquí manda la que manda. Estoy con ropa de casa toda así caca porque estamos en la recta final de irme a Corea definitivamente. Ahora sí que sí. Puse toda la ropa que iba a llevar. Ya, o sea, ya guardé algunas cosas ahí, así que por eso es mucho menos, pero igual era menos cantidad porque la de invierno se la llevó el amorcito en noviembre después del matrimonio que tuvimos acá. Igual me queda esa chaqueta, pero porque la uso también normal. Y aquí tengo las cosas extras que voy a llevar. Justo empezó abril, o sea, no empezó abril, pero va a empezar abril, entonces era época de huevitos y yo como, sí, mis huevitos trencitos, me voy a llevar 2. Pero bueno, aquí tengo mis carteras y por primera vez me compré estos packing cubes que los voy a probar en verdad porque, o sea, de espacio sí, pero de peso no sé tanto porque, por ejemplo, aquí usé el más grande y puse como pantalones y vestidos y cosas así, pero agarré esta. Ay, y esta parte no está nada hecha, sino que es solo eso y está pesadísima. Entonces vamos a ver si de peso ayuda, porque de espacio tengo suficiente espacio, pero de peso, vamos a ver. Pero ¿pueden creer que ya pasaron 10 meses? ¿10 meses? Me vine a finales de julio y ahora es finales de marzo. Marzo, abril. Marzo. 9 meses. Ya, fue como 9 meses, que no he estado en Corea. Y ustedes dirán, ah, pero ¿y tu marido? ¿Y tu marido? No me importa mi marido. No, pero nos vimos. Nuestra relación ha sido a distancia casi todo el rato. O sea, no casi todo el rato. Como que nos vemos y después no nos vemos. Y nos vemos y después no nos vemos. Como que normalmente el tiempo son 6 meses, no, como 1 año y medio, después 6 meses separados, después 1 año y medio, después 6 meses separados. Y así por todo lo de la visa, que uno no se puede quedar en Corea así nomás, pues. Tienen que tener la visa y todo eso. Así que bueno, ordenar todo esto y ya el viernes nos vamos a Corea. Obvio, me tenía que despedir de mis amigas y ya nos habíamos juntado el día anterior, pero todavía me faltaba una, así que nos fuimos a Quillota, a este cafecito, a tomar brunch. Y al final nos encontramos con mi otra amiga, así que terminamos de ponernos al día y yo tenía que comer todas las comidas que me faltaban antes de irme, así que me pedí un sándwich de carne mechada y estaba muy rico. Y obviamente hay que aprovechar de cahuinear y de todo antes de que yo me fuera porque no es lo mismo online. Día anterior a irme, sushi chileno con palta y queso crema. Último. Ah, y el tempura, porque ese tampoco hay allá. Bueno, gente, noche antes de irme a Corea, o sea, mañana es al vuelo a las 11 de la noche, entonces igual tengo el día para hacer cosas, pero obviamente uno no le dan ganas de hacer cosas a último momento. Terminé las maletas más temprano y me pasé, po. Una de las maletas, como es grande, le caben hartas cosas, entonces pesó 30 kilos. Pero voy a pagar el extra peso porque me llevo hasta el pote de la Thermomix, no la máquina completa, solo el pote. Así que me voy con todo. Bueno, no todo. En verdad, si ves mi pieza, sigue igual. Pero en el closet sí, bueno, ahí se ve que sí. No, pero es que dejé uno con cosas para regalar, el otro con cosas para guardar y los cajones están vacíos. Y la otra tiene la ropa que me voy a poner mañana, así que por eso. Pero bien, y la otra pesa 23.8. Así que yo creo que me lo van a dejar pasar sin pagar porque decía de 24 kilos a 32 kilos se paga extra, que son $100. Que en verdad, si lo piensas, no es tanto. Bueno, ya da lo mismo. Mejor que otra maleta extra. Y en el carry-on llevo la cosa de la Thermomix y la cámara y todo eso. Mi mochila también llevo el computador, todos los cables que tengo. Como es la última noche, dejé dormir a la pupita aquí. No estoy nerviosa, tampoco estoy contenta, estoy como normal. Es como, mi vida es así. Así que bueno, veremos mañana cómo nos va. Último almuerzo, mi comida favorita de casa. Pescado con mantequilla, pimienta y alcaparras con arroz. Y tomate y ketchup. No puede faltar el ketchup. Bueno, gente, ya es viernes, o sea, me voy hoy día en la noche
Ya tengo listas las maletas. Sobrepeso, bueno, eso ya lo hablamos, así que no importa. Van a ser las 6 de la tarde, así que me voy a ir a bañar porque me gusta bañarme lo más cerca al vuelo que puedo para estar fresca, ya que son 24 horas de avión con un layover de 1 hora y media, casi 2. Dependiendo, eso me voy bien cargada, mi mochila está cargada, mi carry-on está cargada, pero me llevo todo. Así que eso, me voy a duchar y luego nos vamos. Ya tengo una tradición de que cuando me voy por mucho tiempo o de viaje, guardo las zapatillas específicamente para irme y ahí las empiezo a usar porque como que no quiero que se ensucien, porque aquí en Quillota y en mi casa se ensucian con polvo al tiro. Entonces la vez pasada esas me las llevé nuevitas para cuando me iba de Working Holiday, y ahora aquí están. Sí las he usado un poco, entonces quedó manchado ahí, pero comparado con la otra están súper bien. Oh, yeah. Chao, Cuquita. Chao. Chao, Pupi. Chao, Pupi. Guatita. Chao, Dorita. Chao. Tienes que pedirle a la mamá y al papá que te hagan cariño. Que salgan a jugar contigo. Chao, Amanda. Voy a salir. Que le vaya muy bien. Marido de Amanda, cuídala. Bueno, gente, ya estamos en el aeropuerto. Llegué un poco más justo de lo que tenía planeado, pero fue un problema de confianza, fue como, no, si salimos a las 7 está bien. Me tocó harta fila para lo del pasaporte, inmigración. Me compré un sándwich aquí a la pasada. Me comí medio sándwich porque igual ya están aguardando el vuelo. O sea, no alcancé nada y dije, prefiero ir al baño que terminarme el sándwich. Me van a dar comida, pero no sé. Como ya tenía hambre de antes, como que iba a estar muriéndome a la hora del coso. Pero bueno, últimas impresiones antes de irme. Como que toda la semana no estuve nerviosa y cuando ya llegamos aquí se me apretó la guata y no sé si era mitad como de que tengo hambre y mitad de nervios. Ya vieron que mi despedida con mis papás es normal, o sea, no somos los menos afectivos del mundo, pero igual obviamente uno como que quiere a la familia, pero como que no lo demuestra, ¿ya? Y de sentimientos y eso me dio penita dejar a los perros cuando estaba jugando con ellos antes de... No puedo contar. Y yo diciendo que no era emocional, pero es que con los perritos sí. Pero cuando sí me estaba despidiendo de los perros igual me dio pena porque la pupi ya está viejita. Y no sé cuándo voy a volver, entonces por eso. Pero sí, y la Dora y la Coca son jóvenes todavía, así que yo creo que las voy a seguir viendo, a menos de que tengan un accidente como ha pasado con otros perros. Pero bien, tengo confianza por lo menos. Y de vida, no sé, como que igual nervios, como que empezar toda mi vida ya ahora. Ya viví como 1 año y medio con mi pololo, con mi marido y todo, pero no sé, como igual que da nervio, ¿no? Y me da miedo pasar por Estados Unidos en el check-in, no sé por qué. Pero bueno, ahora voy a entrar y vamos a ver cómo nos va. Nos vemos. Ya estamos arriba, estoy viendo Saturday Night Live, de cómo empezó el programa. Y nos acaban de traer la comida. Pedí la pasta porque siempre confío en la pasta en los vuelos. Como que no la encuentro que sea mala. Hay un quesito y un brownie. Bueno, gente, estamos llegando a Atlanta. Estoy congelándome y tengo 2 polerones puestos, pero bueno, estoy viendo B-Movie, que no la había visto hace 3000 años. En general, bien. Dormí como 2 horas, 3 horas, creo. Pero así guardo sueño para el otro vuelo, que son 14 horas, y en ese sí que es como despierto, todavía nos quedan 10 horas. Duermo, despierto y quedan 5 horas, así que está bien. Ahora cuando llegue tengo que como que hacerlo rápido, de pasar por inmigración, pero por ahora vamos bien. Igual me duelen las piernas un poco, se me olvidó ponerme las medias de compresión, pero el próximo vuelo sí que me las voy a poner, porque es más largo. Hola gente, ya llegamos a Atlanta.
Impresionantemente, la parte de inmigración y seguridad pasó muy rápido. Inmigración nos pasaron como que los estadounidenses se demoraron más que los extranjeros. Y les dije, tránsito, voy a Corea del Sur. Ah, ya pasa nomás, pasa. Y después seguridad es una seguridad solo para la gente que va de tránsito. Entonces tampoco tenéis que hacer toda la seguridad que hace todo el mundo que va a viajar a cualquier lado de parte de Estados Unidos o algo, sino que es solo conexiones. Entonces también fue súper rápido. Sí, hay que sacarse los zapatos y el computador y la tablet de la mochila, pero bien. Ahora tengo tiempo porque pasó tan rápido que yo pensé como que, quizás como que esté justo, pero fue bueno. En Atlanta está la fábrica de Coca-Cola original, así que aquí también tienen las vending machines de Coca-Cola. Y también está CNN, así que también tienen tienda de CNN porque está... el edificio principal de CNN aquí se creó, no sé, algo así. Cuando vine a Atlanta de paseo, fui a la fábrica de Coca-Cola y muy entretenida. Y a la CNN no fui porque dije, es medio fome, pero bueno, para que sepan. Me cambié de pantalón para estar más fresca, pero hoy me tengo que poner la media de compresión ahora sí. Y así como reflexión, es como loco que ahora ya voy a vivir mi vida a Corea, ¿no? Como que no hay plazo que no se cumpla. Marzo sonaba tan lejos y ahora ya me estoy yendo a Corea y tengo que comprar muebles y tengo que arreglar la casa y empezar mi vida de casada con mi marido. Como raro, como que todavía no me cae, hasta que no llegue allá va a ser, no está 100% grabado en mi mente. Me dio mucha risa que estaba viendo The B-Movie y justo cuando aterrizó el avión de la película también, que con las abejas que hacen así. Me dio mucha risa. Este vuelo va lleno, así que vamos a ver cómo nos va. Lo bueno es que tengo pasillo. Antes yo era team ventana. Me encanta la ventana porque puedo mirar por la ventana y tomar fotos y todo eso. Pero para estos viajes largos, pasillo. Porque puedo estirar por lo menos una pierna para el lado. Y ayuda, en verdad. Yo creo que en este me voy a parar más. En el otro solo me paré una vez al baño. Y el baño no me gusta, o sea, me da como nervio porque uno que suena muy fuerte y dos que siempre, la otra vez me pasó que no sabía si podías tirar los papeles al water mismo o si tenías que tirarlos al basurero y todo, pero al final los tiré al water nomás y se fue, así que bien. Y de aquí ya ahora vamos a tomar el vuelo y cuando llegue va a estar esperándome mi marido con mis suegros porque me van a ir a buscar en auto y después creo que vamos a ir a comer o algo porque llego como a las 2 de la tarde, no está mal. La otra vez llegué como a las 5 y ahí llegamos a la casa a las 7, así que mejor este horario. Seguramente, ahora vi 2 películas, así que en el otro seguramente me voy a ver 4 o algo. Primera comida del vuelo, pollo con arroz, ensalada de choclo, galletita y queso y un brownie y Coca-Colita. Estoy viendo The Wild Road porque quiero como algo, no sé si feliz, pero como entretenido para comer. Me vi muchas películas, empezando por una de mis favoritas, Volver al Futuro, mientras nos dieron el Midnight Snack. Me sorprendió ver que tenían Volviendo a Casa, una película que teníamos en VHS y veíamos seguido cuando chicos, pero no la vi porque no quería llorar. Y aquí otras películas que vi durante el vuelo. Faltando 1:26 nos trajeron el desayuno, un yogurcito con un calzone de huevo y espinaca. Llegamos y no morimos. Acabamos de aterrizar y igual estaba nerviosa porque últimamente han habido hartos accidentes aéreos aquí en Corea. Entonces fue como, bueno, y aterrizamos y el avión hizo así como así, pero estamos bien, gente. Esperemos que me dejen pasar en inmigración con mi visa nueva y que hayan llegado mis maletas bien y que esté mi marido con sus papás esperándome. Llegaron todas las maletas, mis 2 maletas que tuve que poner heavy a las maletas y mi carry-on que no me la metieron abajo al final, así que bien. Y ahora vamos a salir. Aquí vengo saliendo yo y los veo ahí. Ahí están. Ahí. ¡Eh! ¡Oli! ¡Annyeonghaseyo! 네. Aquí mi burro de carga. Me dormí mansa siesta y me despertó ahora mi amorcito con comida. Así que voy a comer esto y después creo que voy a dormir de nuevo. Sí. Pasé al súper a comprar algunas cosas como para el desayuno más que nada. Creo que son 7 cosas. Y en total me salió 47.550 wones.
No sé si será caro o no, pero decidí que ya no me voy a preocupar como por la plata como por comprar las cosas que me gustan a mí, porque por ejemplo el queso, la mantequilla son más caros porque tienen leche y acá en Corea no hay muchas vacas, entonces son más caras, pero dije, es necesario para mí, para mi desayuno, así que la frutilla sí estaba un poco más carita y fue como, ya bueno, voy a comprar porque quiero como algo fresco, pero en general encuentro que está bien. Bueno, gente, segundo día en Corea. Estuve en la mañana ordenando, me desperté como a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces tengo ojeras. Y vamos a ir al centro de la ciudad donde vivo, que tengo que ir al Daiso y al Olivion. Y vamos a aprovechar de almorzar porque no quiero almorzar fideos de nuevo. Es como súper raro porque nunca estuve aquí, entonces como que, o sea, obviamente con el mapa me puedo guiar bien, de que sé dónde está el Daiso, sé dónde está el Olivion, pero como que no ando con confianza en la calle, ¿cachai? Antes ya tenía mis picadas, ya tenía mis caminos que me gustaban y cosas así, ahora es como, creo que si me voy por aquí, ¿cachai? Como que ando sin confianza. Además de que en este lado no hay muchos extranjeros. Venía subiendo, o sea, llegué en el bus, me bajé y justo abajo de nuestro como condominio de edificios hay un colegio. Y justo estaban saliendo todos y iba caminando yo con mis lentes. Entonces no se nota tanto que soy extranjera así, pues. Pero uno me miró directo a los ojos así como... Y me dijo, hello. Y yo le dije, hi. Y hizo, así. Y después me dijo, how are you? Y yo le dije, good, and you? Dijo, good. Y saltó así como mono. Y yo como, ok. Y me volvió a poner los lentes. Y le dijo a un grupo de niñas que había al frente así como, Wegukin, bla, bla, bla. Que Wegukin es extranjero. Y se dan vuelta y yo como... Y ellas como, hello. Y yo, hi. Y después justo iban a cruzar la calle y les digo, bye. Me dicen, bye. Y yo como... Entonces me dio mucha risa. Fue como primer contacto. Porque igual me quiero hacer amigos en esta zona o en el condominio. Pero obviamente no me voy a hacer amiga de los niños. Pero siento que es un primer contacto como de que si ellos me hablan, quizás después los papás van a ser como, oh, vive una extranjera por aquí. Y después me van a hablar. No sé. Como que esa es mi teoría de como primer contacto con gente coreana aquí y puedo ser amigos. No sé. Ya llegué a la casa, como pueden ver. Me cansé mucho. Es que me duelen las piernas del vuelo ya todavía. Y de hecho quedé como temblando. Porque entre que traía la bolsa y tenía que subir la montaña, entonces estaba así como... Y que me desperté a las 4 de la mañana y no he dormido nada después de eso. Estoy mal. No sé si es la edad o de que como que el vuelo y todo me cambió el estado anímico, no sé. Así que ahora voy a tratar de colgar un poco la ropa con los ganchos que compré en el Daiso. Ah, no les mostré lo que compré. Compré ganchos, estos que son un poco más firmes como para chaquetas grandes y el resto son estos de plástico normal. Este que es para la comida caliente, porque a veces mi pololo se hace, bueno no, mi marido se hace sopa y como que para ponerlo en la mesa compré pañuelitos porque las alergias ahora en primavera. Este es para tener buen olor en la ropa, esponja para lavar y una jarra de jugo. Y como el Daiso es la tienda barata, todo costó entre 1.000 a 5.000 won. O sea, cada cosa, no te va a salir más de eso. Y eso, ahora creo que voy a descansar un rato. Después mi marido supongo que va a llegar. Tengo que encontrarle un sobrenombre, porque no me gusta decirle mi marido ni mi esposa, es como raro. Le voy a decir amorcito, porque yo quizás, no sé, déjenme en los comentarios qué creen ustedes, pero puede ser amorcito porque yo le digo amorcito en la vida real. Entonces quizás así sale como más normal, porque le voy a decir mi pololo todo el rato. Así que eso, bueno, nos vemos más rato. Otro día aquí en mi nueva casa. Hoy vamos a salir a ver dónde almorzar. En el mapa vi un restaurante de comida de Vietnam que me tincó, así que vamos a caminar 20 minutos para llegar para allá, a ver, aprovechar de hacer un reconocimiento del barrio, a ver qué hay por estos alrededores, que no tenga que tomar el bus o algo para llegar. Ayer cuando venía, bueno, el otro día que fui a
al centro, vi una niña entrar a este edificio y después llegó como a la parada de bus mucho más rápido que yo. Entonces creo que este es un atajo, así que lo estoy probando a ver si funciona. Eso sí, después del edificio no sé por dónde se fue para poder llegar a donde llegó. Pero estamos explorando. Sí sirvió el atajo. Además tenía que pasar como por debajo del camino, por un túnel. La otra vez esperé para cruzar por arriba y me demoré más porque obviamente tenía que esperar a que se cambiara la luz. Así que, bien, ya lo sabemos para la próxima. Bueno, encontramos una cafetería y bakery que venden sándwich. Así que eso es un plus. Y un Burger King. Así que también bien. Ya vine, tienen para pedir con la pantallita, entonces fue fácil. Algunos tienen fotos, otros no tienen, pero me pedí el como fried rice de camarón y le pregunté a la niña si era picante y me dijo que no, así que bien. Cuesta 12.000 won y me trajeron como un tecito. Por aquí como que tecito o agua es gratis y te lo traen en una cosa así. Vamos a probarlo, a ver qué tal, pero por ahora bien. Y la niña se me hizo entender, aunque no supiéramos bien coreano y cosas así. Así que bien. Es que además se me cierra el cerebro cuando tengo que hablar coreano, cuando estoy nerviosa, entonces era como, pero sí. Aquí llegó el arroz frito con camarones, me trajeron sopita y la salsa picante al lado por si le quería echar. Así que vamos a probarlo. Este vende sopitas de enfermos como porridge de arroz y bibimbap. Así que ese también está buena opción para los días que hace frío o algo así. Encontré una bakery que venden pan ciabatta con aceitunas. Que ese normalmente no es salado, así que es una buena opción si algún día quiero como un pan que no sea pan Bimbo, porque ese sí venden. Al final pasé a comprarme un latte de frutilla, entonces como se veían simpáticas aproveché y les puse en el papago como soy nueva en este barrio y quería ver si tenían alguna recomendación de algún restaurante bueno o rico, por ejemplo. Y las dos se miraron así como, no hay ningún restaurante rico por aquí. Pero al final les dije que no me gustaba la comida picante, entonces dijeron, ¿qué tal el sushi? Y fue yo como, sí, me encanta. Entonces ahí me lo puso en el mapa y ya lo guardé para la próxima vez, así que vamos a tener que ir a probarlo. Me trataron súper bien, creo que estoy como más acomodada hoy día, ya que es el cuarto día acá en el barrio. Encontré cerca de mi casa, bueno, al lado de mi casa, casi, una tienda donde venden cosas, pero no atiende nadie, y venden como verduras, fresh vegetables, fresh food, frozen food, de pescado y cosas así, y carnes. No sé si estará más caro, pero saca de apuros por lo menos. Bueno saberlo. Creo que mi condición física está aumentando. Vengo subiendo aquí la montaña para mi casa y sí me cansé, pero me duelen menos las piernas que antes. Yo creo que era porque estaba mal del viaje y todo, pero aún me falta condicionar los pulmones y todo. Ya, me senté un ratito para explicarles un poco cómo fue todo este del cambio, porque siento que en los videos se ve todo como bien y positivo y que pero para mí es súper raro hablar como de sentimientos o sensaciones, así que ahora voy a explicarles lo que no se vio, que es de que igual, ustedes vieron que no estaba nerviosa ni nada cuando me venía en el avión, pero ya cuando venía del aeropuerto a la casa aquí en Corea con mis suegros, me cayó la teja como de voy a vivir aquí para siempre, o sea, así como indefinidamente, como que no tengo... Es la primera vez que me vengo a Corea sin pasaje de vuelta a Chile, o como de fecha más o menos de que, me voy a volver y después voy a estar no sé cuánto tiempo de nuevo con mis papás en mi casa. Y ahora como que, ¿esta es mi casa principal? ¿Esta es mi casa principal? Es rarísimo. Y ustedes dirán, Amanda, pero si viviste 5 años en Estados Unidos sola, en la universidad y qué sé yo, pero... Yo sabía que ese no era mi final, ¿cachai? Como que, me voy a devolver a Chile o quizás me voy a ir a otro lado, ¿cachai? Pero no era... Yo sabía que era como por el paso, pero ahora este es mi casa, mi hogar, y es como, ahí quedé. Y además, ese día que llegamos aquí desde el aeropuerto, este es el departamento donde nosotros vamos a vivir y todo,
Pero yo sé que es mi culpa porque yo le puse esta regla. Mi marido tenía prohibido elegir los muebles para la casa porque no confío en su criterio. Además de que, por ejemplo, la cama, yo quería una cama suave y para él su suave no era mi suave. Entonces yo tenía que ir a probar camas para que fueran de mi gusto. Entonces, cuando llegué la casa estaba vacía o no vacía. Teníamos refri, o sea, teníamos los electrodomésticos y el mueble de la tele. Y eso es todo. Entonces como que nos sentamos aquí, donde está el sillón ahora, a comer en el suelo, y entonces era como la casa grande, no gigante, pero era la casa grande, con 2 mesitas de esas plegables como si fuera una bandeja, y nosotros 4 ahí sentados en el suelo comiendo fruta, y yo así como, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Así, y además, pero yo creo que además era porque estaba cansada y tenía sueño, entonces era como un mix de emociones, pero me sentí como overwhelmed, ¿cachai? Así como, ¡ah! Y sí lo hablé con el psicólogo, pero yo soy muy de, ya, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? En este momento han pasado 4 meses desde que llegué, que en verdad no suena como mucho, pero siento que ha pasado mucho tiempo. Pero poco a poco fuimos comprando los muebles, dijimos, tenemos estas cosas que son las que hay que comprar sí o sí. La cama con el colchón, el sillón, la mesa con sillas de tamaño normal, y las cortinas. Y ya lo cumplimos todo, entonces igual es como logro. Y eso creo que lo compramos los primeros 2 meses. Pero eso quizás se los muestre en otro video de cómo fuimos a elegirlo y qué sé yo. Ahora me siento mucho mejor, como que ya se siente como, o sea, no se siente como un hogar, porque ven que está como las paredes vacías, me gustaría poner como posters o algo para adornarlo, pero obviamente uno tiene que tener prioridades de como ya, primero vamos a comprar cosas que sí necesitemos y de ahí de adornar. Pero ya se siente como un lugar en que puedo estar pacíficamente todo el día aquí, relajada y no estar así como, oh, incómodo, no es mi casa, ¿cachai? Así que poco a poco uno va mejorando. Espero que ahora que ya estoy subiendo este video como de contexto de me mudé a Corea, vine, todo, ya puedo empezar a subir otros videos. Yo sé que les debo todo lo del matrimonio y qué sé yo. Ha pasado 1 año desde que nos casamos aquí en Corea y tengo el viaje a Japón con mis papás también, que ese lo quiero editar porque siento que va a estar entretenido. Y bueno, cosas que he hecho aquí. Y siento que como que si no subía este video de me vine a Corea y todo, no iba a poder subir los otros videos. Igual es raro tener la vida aquí ahora, igual como que ser ama de casa es raro porque yo no sé cocinar muy bien, pero me propuse como que tratar recetas nuevas y así ir como mejorando y ponerme como más rutina, porque en verdad estaba así como, ¿qué día es hoy día? No sé nada. Y de repente mi esposo llegaba y decía, no, mañana es sábado. Y yo, ¿qué? Entonces he tratado también de hacer diferentes salidas con mis amigas y qué sé yo. Y eso voy a irlo subiendo aquí en el canal Amanda.laquemanda. Ya, fin. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, comentar, lo que quieran. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!